El 18 tenemos la sociedad femenil, ¿sí? Tenemos una invitada especial. Venga, se va a ver sorpresas. A las 5. Gloria a Dios. Entonces, ahorita con la enseñanza que vamos a tener, usted haga conciencia. Porque Isaí, vamos a poner la parte. Pues los niños se pueden retirar. Pues Dios les bendiga. Pues ya una vez más, otra vez más y otra vez más con ustedes. Bueno, antes de empezar con la palabra, porque tengo muy poco tiempo, los quiero invitar a una capacitación a la iglesia en general, quien guste ir, quien quieran ir, de 12 años para arriba. Niños, pues obviamente no. Es una capacitación, no sé si han escuchado del grupo de los Gedeones Internacionales. ¿Han escuchado de ellos? No. Algunos sí, algunos no. Bueno, los Gedeones es un ministerio que habla la palabra de Dios, regala Biblias, da Biblias, reparte Biblias para eventos culturales, eventos cívicos, y tienen un montón de permisos para capellanía y muchas cosas. Entonces, el día 23 de mayo vamos a tener una capacitación con los Gedeones. La capacitación es sobre evangelismo. Pues muchas de las veces nosotros como cristianos, pues nada más venimos a la iglesia y nada más recibimos la palabra, pero no la repartimos. Entonces sí es muy importante como siervos reproducirnos. O sea, es decir, hay que no nada más venir a la iglesia, sino que hay que hablarle a la gente de la palabra de Dios. Hay que hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y compartir el amor de Dios. Pero pues muchas de las veces nosotros pues no tenemos la palabra o no tenemos la idea de cómo empezar una conversación para evangelizar. Entonces,
esta capacitación es para la iglesia en general, para todos ustedes. Es el próximo, lo voy a poner ahí atrás, el próximo viernes, no, mentiras, el 23 de mayo, que hay sábado, a las 4 de la tarde, en la iglesia Venciendo Gigantes. Lo hicimos allá porque es una iglesia grande y como nos vamos a juntar la iglesia Venciendo Gigantes y nosotros para esa capacitación, es a las 4 de la tarde, es por el Kraken, con el pastor Giovanni Pardo. Los muchachos ya han ido, los muchachos también pueden ir. Los muchachos ya saben dónde es ahí, entonces lleven a sus papás para que aprendan a evangelizar. Entonces es un llamado en general y quien guste ir, pues más información, pues avísenme y nos acomodamos para el día 23 de mayo. Es una capacitación para enseñarnos a evangelizar, para enseñarnos a hablar de Cristo. Bueno, pues era lo que les tenía que decir. Bueno, pues regresando a la palabra, porque tengo muy poco tiempo, vamos a ver una vez más sobre Elías y el altar. Se preguntarán, no, el hermano Isaí ya nos tiene enfadados con este tema. Ya sabemos lo que va a decir, pero pues realmente cada que leo ese versículo, cada que leo este capítulo, pues Dios da más cosas. Entonces, pues sí es muy importante que vamos a Primera de Reyes. A Primera de Reyes 18. No tengo mucho tiempo, voy a ser breve. Bueno, pues ya conocemos el contexto de lo que está pasando aquí. El reino de Israel se había dividido entre Jeroboam y Roboam, que Roboam era hijo de Salomón. Entonces, pues Dios había prometido romper el reino, entonces se separó el reino del norte y el reino del sur. Entre ellos hubo ciertos personajes, ciertos reyes que no hicieron nada bien delante de Dios, que hicieron las cosas a como les convenía y a como les placía. Entonces, con consecuencia alejaron al pueblo de Israel de Dios. Por consecuencia, por las malas decisiones de los reyes, alejaron al pueblo de Israel de Dios. Entonces, entre más reyes había, pues más hacían lo malo. Y uno de los reyes que hizo más mal, uno de los reyes más que más hizo enojar a Dios, fue Acab, el rey Acab, que era del reino del norte, descendiente de Jeroboam, que no venía de la descendencia de David, no era davínico. Entonces, el reino se había separado y por consecuencia habían dejado de buscar a Dios, habían dejado de buscar la adoración a Dios. Entonces cualquier cosa que tenían, cualquier duda que tenían o cualquier circunstancia que les venía, dejaron de buscar a Dios. Entonces Acab se junta con una princesa fenicia, era Jezabel. Entonces Jezabel, pues ella involucró mucho hizo altares para Baal, y no solamente para Baal, sino para Aserá. Entonces el pueblo de Israel estaba dividido, había un sincretismo entre la adoración a Dios y la adoración a Baal, porque la gente conocía de Dios, más adoraba a Baal. La gente conocía las maravillas y las proezas que Dios se había hecho con el pueblo de Israel, más sin embargo ellos adoraban a Baal. Entonces estaban indecisos, porque creían en Dios, tenían en Dios, pero no hacían lo recto delante de Dios. Entonces Dios manda a construir un altar, manda a Elías a construir un altar. ¿Por qué es la importancia de construir un altar? ¿Por qué construir altares? Vamos a Primera de Reyes 18. Y realmente pues ahorita pues estamos como el pueblo de Israel, estamos en un sincretismo porque de repente creemos en Dios, creemos en los milagros de Dios, pero no hacemos lo recto delante de Dios. Entonces Dios nos manda a construir altares. ¿Qué es un altar? ¿Para qué es un altar? ¿Por qué un altar? Dios nos manda, un altar es para tener una comunión y una comunicación con Dios. Entonces, para que yo alcance la redención y el perdón, tengo que construir, primero tengo que acudir a la cruz. Después tengo que construir un altar en mi corazón para la adoración a Dios. Entonces, vamos a Primera de Reyes 18.
¿Por qué Dios manda a construir altares? Porque es un encuentro con Dios, porque en los altares encontramos un acercamiento con Dios, porque en los altares, por ejemplo, muchas veces tenemos que construir un altar en nuestros corazones, primeramente. Luego los altares que son los templos, a la iglesia donde acudimos. Por ejemplo, esto es un altar que Dios nos dio. Y aquí enfrente pues tenemos un altar, pero no es para Dios, es para la Santa Muerte. Y si realmente se fijan, hay más altares para San Judas, hay más altares para la Santa Muerte que templos cristianos. Entonces la gente, es más o menos lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Había altares para Baal y Aserá, pero también había altares para Dios. Pero la gente se iba a lo más fácil, la gente se iba a las respuestas más rápidas, no donde había entrega total a Dios, porque no les gustaba la entrega con Dios. Ellos querían nada más recibir, mas no querían entregar. Entonces un altar nos llama a un encuentro con Dios, un altar nos llama a una comunión con Dios, a sacrificar cosas para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé esa palabra, nos dé ese pan y nos dé ese sustento. Entonces, ¿por qué construir altares? Por ejemplo, tenemos el altar de aquí de la iglesia, tenemos un altar de adoración, un altar donde podemos venir a adorar a Dios, donde podemos venir a glorificar a Dios, donde podemos buscar a Dios. Por lo regular, pues mucha gente en años nuevos y cuando son servicios grandes, pues se deja venir a la iglesia, pero el resto del año tiene ese altar abandonado. Entonces, cuando hay un evento en la iglesia, pues todos vamos a la iglesia. Pero también tenemos el altar de oración los viernes, también tenemos altar de oración los domingos. Entonces, muchas de las veces abandonamos ese altar donde Dios ha respondido a nuestras oraciones, donde venimos y buscamos y nos humillamos delante de Dios y Dios hace obras maravillosas en nuestras vidas. Mas, sin embargo, de repente pasan las cosas y suceden las cosas para bien y nos olvidamos de ese altar. No nada más es venir al templo, hay que ir a la iglesia. ¿Qué se ofrece en el altar? ¿Qué se ocupa en el altar? Los sacrificios que usted trae al altar son para que sean quemados por el fuego de Dios, por ese fuego de Dios, para que salga olor grato de este altar. Entonces es muy importante su oración aquí en la iglesia, es muy importante su entrega aquí en la iglesia, es muy importante que usted venga a adorar a Dios aquí en la iglesia, en la alabanza, en la predicación, en la oración. Es muy importante que nos reunamos todos y adoremos a Dios para que nuestra oración sea un olor grato hacia Dios. Y entonces Él va a escuchar nuestro clamor, Él va a escuchar nuestras necesidades, Él va a escuchar, pero necesitamos tener una entrega total a Dios. Amén. Me voy a ir rapidito. Entonces, por ejemplo, ¿quién le enseñó a Caín y Abel a hacer altares? Ya venían configurados para adorar a Dios. Ya venían en su ser, ya sabían que tenían que adorar a Dios, sabían que tenían que entregar sacrificios gratos a Dios. Ahí hubo unas riñas, pero ellos, ¿quién los enseñó? Los enseñó Adán. Entonces Adán ellos lo vieron de sus padres. Por eso es muy importante que nuestros hijos nos vean adorando a Dios, porque lo que ellos ven en nosotros lo van a reproducir más adelante. Entonces, si nos ven buscando a Dios, pues ¿qué va a pasar más adelante? Ellos van a buscar a Dios. Si nos ven enojados, ¿qué va a pasar más adelante? Si nos ven hablando de la gente, ¿qué va a pasar más adelante? Lo mismo. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo adorar a Dios. Amén. Entonces también Dios llama a Noé a construir un altar. Entonces hay simultáneas de reconstrucciones de altares, de construcciones de altares, y sobre todo el templo de Dios, para que descendiera el fuego de Dios y para que hubiera respuesta de Dios al pueblo. Entonces, ¿qué es un altar? No es un lugar físico, no son las paredes, no son los mini split, no son las sillas, es un lugar donde la vida de nosotros se consagra, donde nosotros somos honestos y si somos sinceros con Dios y le entregamos realmente todo a Dios, todo nuestro ser, va a haber de consagración y hay una comunión y hay una comunicación con Dios. Entonces no es nada más aquí este templo, sino que es lo que representa este templo para nosotros, lo que ha pasado en este templo con nosotros, el fuego que Dios ha derramado en este templo. Entonces, no nada más es venir, cantar y adorar, es venir y entregarnos a Dios. Amén. Entonces, ¿qué es un altar? Es un tiempo de oración, una intimidad con Dios, porque tenemos que tener esa comunión personal con Dios. Así como tenemos un altar aquí en la iglesia, tenemos que tener un altar en nuestro hogar.
tenemos que tener un lugar de oración, un espacio de oración en nuestra casa, un espacio donde podamos entregar nuestros sacrificios a Dios y donde si queremos tener respuesta de Dios tenemos que entregarnos a Él. Entonces tenemos que tener una vida rendida y un orden con Dios, porque si queremos que Dios nos bendiga tenemos que ser ordenados. Bueno, regresamos aquí a 1 Reyes 18 del es del 20, pero los voy a leer desde el del 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces aquí había un sincretismo, había una división entre lo que era Dios y lo que era Baal. Entonces, la gente manejaba dos pensamientos, manejaba lo que era de Dios y lo que era de Baal. Entonces había un sincretismo y había un choque cultural y había un choque religioso, porque Dios había hecho maravillas con el pueblo de Israel, Dios había hecho milagros con el pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto, los cruzó el Jordán, ganó guerras, les dio todo al pueblo de Israel, mas sin embargo el pueblo era malagradecido. Mas sin embargo el pueblo construyó altares para Baal, construyó altares para lo malo, para lo fácil. Entonces, pues Dios, ¿qué está pasando con este pueblo? Les he dado todo, les he entregado todo, y más sin embargo se van a otros dioses. ¿Y qué hace Dios de principio? Les corta la lluvia, les corta las bendiciones, los cielos se cierran, o sea, ya no hay bendición para el pueblo de Israel. Entonces hay una sequía. En todo el reino de Judá de Israel había una sequía, no había lluvias. Y por tanto, si no había lluvias, no había cosechas. Si no había cosechas, el ganado no comía. Entonces había una sequía total en el pueblo de Israel. ¿Y qué representaba Baal? Baal representaba la fertilidad. A Baal se le adoraba por la lluvia. Entonces, Dios mostrando que Él es más poderoso que Baal, les corta la lluvia. Entonces duró 3 años esta sequía. Y me imagino que los sacerdotes de Baal, la gente de Baal, el rey de Acab y Jezabel, adoraban para que hubiera lluvia, mas sin embargo la lluvia no venía. Pero ellos sabían cómo adquirir esa lluvia, ellos sabían cómo jalar a Dios, ellos sabían cómo hacer que lloviera, que era buscando a Dios, mas sin embargo no lo hacían, y por eso estaban divididos en dos pensamientos. O sea, no querían buscar a Dios, pero seguían adorando a Baal, que Baal les había dado maldiciones, que Baal les había dado sequía. Entonces, o sea, esta gente, pues, obviamente si pensamos ahorita actualmente nosotros, pues, ¿qué onda con esta gente? Está mal de la cabeza, porque si vemos que Dios nos bendice, ¿por qué no adorar a Dios? Y si vemos que acá nos está yendo mal, ¿por qué no vamos y nos acercamos a Dios? ¿Por qué no dejamos nuestros dioses y nos acercamos a Dios? Es lo que pensaríamos así prontamente, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel estaba entre que sí, entre que no, andaba tanteando. Entonces el versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces, la situación histórica, cultural y religiosa en tiempos de Acab y Jezabel. Vamos a 1 Reyes 16, versículo 30 al 33. Se lo voy a leer así rapidito porque andamos volando de tiempo. Dice la palabra de Dios, está en la pantalla. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Es decir, era el peor. Por lo que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Y fue siervo a Baal y le adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Era la capital del reino del norte.
Hizo también acá una imagen de Aserá, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. Entonces, ellos sabían que estaban haciendo el mal. Ellos sabían que estaban provocando la ira de Dios. Mas, sin embargo, seguían haciendo las cosas. Mas, sin embargo, seguían con lo mismo, con el mismo pecado. Y Baal representa la fertilidad. Es el Dios de la lluvia. Pero ¿qué representa Aserá? Aserá representa la promiscuidad. Representa la prostitución, la sexualidad y todas esas cosas que tienen que ver con sexo. Entonces, Jezabel había traído estas imágenes, había traído estas adoraciones al pueblo de Israel, que es actualmente lo que pasó ahora con Semana Santa. ¿Cuánta prostitución no hubo el fin de semana? ¿Cuánta promiscuidad no hubo el fin de semana? ¿Cuánta sexualidad no hubo el fin de semana? Y más sin embargo, la gente sigue allá. ¿Por qué? Porque igual y faltan, sí hay grupos que van y evangelizan, ¿verdad? Pero igual pensamos, que lo hagan los hermanos que andan por allá. Pero ¿yo qué? ¿Qué estoy haciendo yo por el reino de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo para alcanzar a esa gente que necesita de Dios? O esa gente que trae maldad y que necesita conocer a Dios. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de los dos muchachos que mataron a la maestra. ¿Dónde fue? Bueno, fue allá en el sur. Pues realmente la situación se ha estado saliendo de control en lo que es con la adolescencia, la juventud y todo este tipo de cosas. Y que, por ejemplo, ¿en qué sector, qué iglesia cerca ha debido estar en esos muchachos? Ha de haber habido un templo cerca de estos muchachos. Alguien les debió haber hablado de Cristo, les debió haber hablado del amor de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que todos vamos a conocer a Dios, todos vamos a tener conocimiento de Dios. Entonces estos muchachos, pues ¿qué hubiese pasado si alguien les hubiera hablado de Dios? Si alguien se hubiera acercado con ellos y les hubiera hablado de Dios, pues la situación no hubiera sido otra cosa. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos para mi comunidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros como siervos para la gente que me rodea? Para la gente que está alrededor de mí, para mi entorno social. ¿Cuál es mi entorno social? ¿Cuáles son mis roles en mi entorno social? Soy padre, soy hijo, soy primo, soy trabajador, fui estudiante. Todo lo que tengas que ver, ¿estás haciendo algo en tu entorno social? ¿Estás haciendo algo realmente para dar a conocer la palabra de Dios? Muchas veces no necesitamos hablar. Con el puro ejemplo, hablamos. Entonces, ¿qué pasa si nos ve la gente haciendo otras cosas que no están bien delante de Dios? Entonces no estoy evangelizando nada, no estoy haciendo nada para que nosotros tenemos que ser luz a donde quiera que vayamos. Tenemos que ser luz a donde quiera que me pare. No tengo que murmurar, no tengo que hablar, tengo que ser luz y Dios se tiene que reflejar en mí. Y la gente tiene que identificarnos de volada, así como, ese vato es cristiano, ese vato es brother, esa hermana va a la iglesia. O sea, tenemos que reflejar lo que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que reflejar lo que Dios ha hecho con nosotros, porque realmente en tiempos pasados pues fuimos lo peor, pero ahora que Dios nos rescató, tenemos que enseñarles a esa gente lo que Dios hizo en nosotros. Amén. Bueno, entonces la situación voy más rapidito, perdón. A ver, permítame un poquito. La situación para el pueblo estaba muy turbia, estaba muy, muy raro. La gente conocía de Dios, pero no quería jalar con Dios. Conocía de los milagros, las grandezas y todo lo que había hecho Dios, pero pues no, de plano no querían. Entonces, Israel acá fue uno de los peores reyes de Israel. Fue el que provocó más la ira de Dios. Jezabel introdujo la idolatría oficial, trajo todas estas adoraciones, se promovió la adoración a Baal y a Aserá.
y se persiguió a los profetas de Dios. Estaban juzgando a los profetas de Dios. Hubo un sacerdote que escondió muchos profetas y Dios lo usó de maravilla. Israel estaba en una apostasía espiritual. Haz de cuenta que estoy describiendo el pueblo de Mazatlán. Sincretismo, corrupción moral. Estoy hablando de la antigüedad, no es Mazatlán. Entonces, pues hoy también pues hay, que no tantas cosas no hay, somos un puerto, o sea, hay mucha fiesta. Mazatlán es un lugar de fiestas, de antros, de vicios, de drogas, promiscuidad, violencia, matanza. Estamos en crisis, están adorando a otros dioses, están adorando a la Santa Muerte, están adorando a los angelitos, a San Judas y infinidad de cosas que adoran. Pero nosotros como pueblo cristiano, ¿qué estamos haciendo? Nosotros como hijos del Rey, como pueblo de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Necesitamos reconstruir un altar para la adoración a Dios. Necesitamos reconstruir un altar para glorificar a Dios, reconstruir y renovar ese altar para que la gente vea que en nosotros hay fuego. Entonces, ¿qué significa Baal y Aserá? Baal es el dios de la lluvia, como les dije, de la fertilidad y la provisión. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Si ellos estaban adorando a Baal, en el contexto en el tiempo de Elías, si ellos estaban adorando a estos dioses, ¿por qué había sequía? ¿Por qué no había provisión? ¿Por qué no llovía si Baal era el dios de la fertilidad? Si Baal era el dios de la lluvia, ¿por qué no había? Porque los cielos estaban cerrados. Porque no tenían poder. Porque solo Dios tenía el poder de abrir y cerrar los cielos. Solo Dios tenía el poder de derramar bendiciones. Solo Dios tenía el poder para que el pueblo cayera fuego en el pueblo de Israel. Entonces, Aserá, que era la diosa de la fertilidad, la sensualidad y el placer. Estos dioses representan la dependencia de lo material. Y muchas veces, pues, a veces queremos cosas materiales, mas sin embargo, pues, Dios no nos da, porque dice la palabra de Dios: buscar primeramente el reino y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, primero tenemos que buscar la voluntad de Dios y la justicia de Dios en nuestra vida, y ya todo va a ser gratis, todo nos va a regalar Dios. Entonces, hoy Baal puede ser dinero, éxito y trabajo. Aserá puede ser placer, sexualidad desordenada, emociones sin control. Todo lo que ocupa el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Amén. Entonces, ¿qué está ocupando el lugar de Dios en tu vida? ¿Tu carro? ¿Tu casa? ¿Tu trabajo? ¿El dinero? Tenemos que, porque acuérdense que todo lo que nos dio Dios es de Él, nada nos pertenece a nosotros. Entonces, si Dios me dio un carro, es para el servicio del Rey. Si Dios me dio una casa, es para el servicio del Rey. Entonces, nada de esto es de nosotros. Tenemos que tener en mente que Dios nos da cosas. ¿Para qué? Para el servicio de Él. Entonces, ¿cómo está nuestra vida realmente hoy? ¿A qué le estamos tomando más importancia que la que es Dios? ¿Por qué no vengo el viernes a la oración? ¿Qué me quedo haciendo? ¿Estoy viendo la tele? ¿Me quedo haciendo otras cosas que no están bien delante de Dios? Entonces es muy importante, si queremos restaurar nuestro altar de adoración, si queremos restaurar nuestro altar de adoración y adoración para con Dios, tenemos, igual y puedes orar en tu casa, pero dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno es habitar los hermanos igualmente en uno. Entonces, imagínense qué pasaría si juntamos todas nuestras oraciones. Si nosotros como templo, como iglesia, nos juntamos a orar y pedirle a Dios que nos bendiga, ¿qué va a pasar? Pues Dios va a escuchar nuestro clamor. Entonces es muy importante venir a la oración. Es muy importante levantar ese altar de adoración y oración a nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿por qué Dios cierra los cielos? Porque el pueblo no se arrepintió y dejó de buscar a Dios. El pueblo sabía que estaba haciendo mal. Sabía que lo que hacía no estaba bien delante de Dios. Incluso mandaron matar a los sacerdotes. No había muchos sacerdotes, no había mucho. Querían aniquilar con todo lo que tenía que ver con Dios. Entonces, cuando el reino de Israel se separó, fue entre Jeroboam y Roboam, hijo de Salomón.
Roboam, de la descendencia de David, se quedó en Jerusalén. Ahí había sido construido el templo de Dios. Ahí todavía hacían sacrificios y hacían holocaustos a Dios. Y más sin embargo, Jeroboam, que se quedó con las otras tribus, que gobernó las otras tribus, él sabía que esa gente necesitaba de Dios y que esa gente iba a ir a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Jeroboam? Construyó altares en Samaria. Construyó altares donde Dios no llamó a hacer altares, donde Dios no llamó a hacer templos, donde no iba a bajar la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las iglesias? Muchas veces vamos al templo y tenemos unción, pero ¿qué pasa? Nos enojamos, nos dividimos y levantamos una misión. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Primeramente tenemos que tener el respaldo de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios y tener ese respaldo. Y fue lo que pasó con Jeroboam. Dios no lo respaldó. Entonces él se fue a adorar a otros dioses. Él llevó al pueblo de Israel, llevó a la gente a adorar a otros dioses. Y les llevó a Baal y les llevó a Será. Pero seguía había sacrificios en el templo de Jerusalén. Yo seguía bajando. Pero ellos no querían hacer lo recto delante de Dios. Ellos querían estar allá en la miseria. Ellos querían estar allá donde no había bendiciones, donde solo se llenaban de placer, donde solo se llenaban de cosas que no estaban bien delante de Dios, donde había provisión momentánea, donde había provisiones rápidos, se iban y venían. O sea, no había una espiritualidad, no había una reencuentro. Elías, nomás le gustó ese cuate. Pero entre más, me acuerdo de Elías, más cosas salen. Y son principios básicos que como cristianos tenemos que saber. O principios básicos que, pues, ¿qué es lo más básico de un cristiano? Pues levantar un altar para entregarnos a Dios. Bueno, nos quedamos en, ¿qué le estaba diciendo? Ya se me va el rollo también. ¿Por qué Dios cierra los cielos? Bueno, Primera de Reyes 17:1. Voy a leer así repito. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, y como el pueblo de Israel se estaba haciendo las cosas que no estaban bien delante de Dios, pues lo primero que hace Dios es bloquear las bendiciones, bloquear las cosas buenas para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo voy y busco otras formas de satisfacer mi vida, de satisfacer mis emociones, de satisfacer lo que soy? Si voy y busco otras cosas que no es a Dios, Dios va a bloquear esas bendiciones en mi vida. Entonces, ahora pregúntese, ¿por qué me ha ido mal? ¿Por qué han pasado estas circunstancias en mi vida que yo no quiero que pasen? Muchas veces es la voluntad de Dios, pero muchas veces es porque nosotros mismos cerramos los cielos. Porque con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con lo que queremos ser, que no está bien delante de Dios, Dios bloquea la bendición. ¿Para qué? Para que tarde o temprano nos demos cuenta y nosotros mismos regresemos y busquemos a Dios. Para que cuando pasen estas cosas nos demos cuenta, nos caiga el 20 de que, por eso me está yendo mal. Porque he abandonado ese altar. Porque está todo
lleno de ceniza mi altar porque no he restaurado mi altar. Entonces, tarde que temprano nos vamos a dar cuenta, y Dios es su santa misericordia, que Él es fiel y justo, misericordioso, tardo para la ira y grande benignidad, nos va a volver a abrir los cielos. Y Dios va a derramar bendiciones en nuestras vidas. Pero tenemos que tenerlo como prioridad a Él. Tenemos que tener a Dios como nuestra prioridad. Amén. Entonces, ya estaban cerrados los cielos, estaban cerradas las bendiciones. Mas, sin embargo, Dios había dejado un mandato y les había explicado cómo podían abrir los cielos. Dios les dejó escrito ahí cómo podían hacer para que se abrieran los cielos y cayera bendición en sus vidas. Ellos ya sabían, pero se hacían patos, se hacían payasos. Vamos a 1 Reyes 8:35. Dios se las puso muy fácil. Pero pues el pueblo de Israel pues le jugaba mucho. 1 Reyes 8:35. Se lo voy a leer así rapidito. Dice la palabra de Dios: si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra mí, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres. 36. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y del pueblo de Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Amén. Entonces la tenían fácil. No era necesario sacrificar muchas cosas. Ellos sabían cómo abrir los cielos otra vez. Porque ellos reconocían y sabían que estaban en pecado. Ellos sabían que estaban haciendo otras cosas que no estaban bien delante de Dios. Y ellos sabían cómo volver la mirada de Dios a ellos. Nada más tenían que ir a adorar a Dios, a alabar su santo nombre, bendecirlo y volverse a Dios. Y las ventanas de los cielos se iban a abrir. Estaba fácil, ellos sabían. Mas sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos quisieron seguir su vida placentera, que decidieron llevar su vida de placeres hasta el límite, llevar una vida hedonista, insaciable. Entonces, pues, querían lo fácil, querían lo más rápido. Ellos iban más a lo material que a lo espiritual. Entonces, la tenían fácil, mas sin embargo, pues no querían. No querían. ¿Y qué pasa pues con la gente que no quiere acercarse a Dios? Porque en su pensamiento, en sus psiquis, en lo que ellos piensan que está bien, están viviendo al límite, a lo máximo. Mas, sin embargo, es un placer falso, es un placer pues que no está bien delante de Dios. Amén. Bueno, regresamos. Entonces el pueblo no se arrepintió ni dejó de buscar otros dioses. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Vivían en una sequía espiritual. ¿Cuánto tiempo llevo? Ya vamos a terminar. Tenían una sequía espiritual. Tenían un vacío en su corazón. Tenían un vacío que no se llenaba con nada. Entonces, muchas de las veces pues sí necesitamos hablarle a la gente de Dios. Sí necesitamos, aunque parezcamos enfadosos, religiosos y la gente no nos quiera por religiosos o porque, bueno, ellos manejan así que somos religiosos, pero no hay que dudar si Dios pone en tu corazón hablarle a una persona de Dios. Si Dios pone en tu corazón acercarte a una persona y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama, o aquí hay una carta de ti para Dios. Era al revés. Una carta de Dios para ti. Entonces, tenemos que acercarnos. Si Dios pone en tu corazón eso, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabes en qué situación está esa persona. No sabes en qué circunstancia, qué está atravesando esa persona. Tienes que hablarle de Dios y que Dios, sobre todo orar en tu casa y para que Dios respalde tu ministerio, ¿verdad? Entonces, tienes que adorar y buscar a Dios para que Dios fluya, porque muchas veces no sabemos qué decir. Cuando queremos evangelizar o queremos hablarle de Dios,
O nos bloqueamos y si está mal lo que estoy diciendo. O nos hacemos bolas. No, mejor le hablo al pastor. Hermano Fer, aquí un hermano que quiere recibir a Cristo. O sea, tenemos que buscar a Dios para que Él ponga las palabras en nuestra boca, para que Él ponga pensamientos de lo que tenemos que decirle a estas personas que realmente necesitan de Dios. Bueno, regresando. El pueblo de Israel no se arrepintió ni dejó de buscar otros dioses. Entonces, vivían en una sequía espiritual. Entonces, Dios llama a Elías. ¿Sabes qué, Elías? Constrúyete un altar. Vamos a callarle la boca a estos dioses falsos. Vamos a decirles quién manda aquí, a ver quién es el jefe aquí. Ve y constrúyete un altar. Entonces, pero ¿qué pasa con Elías? Y vamos a Santiago 5:17. Elías era un personaje que aquí le vamos a leer más adelante, que hizo que cayera fuego del cielo, que hizo que cayera lluvia, e incluso resucitó a una persona y Dios se lo llevó a Elías en un torbellino. Entonces, más sin embargo, Elías era humano. Elías pues era persona. Dice, alguien que le guste leer ahí en voz fuerte. Y 6 meses, amén. Entonces Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Es decir, era humano. Es decir, de repente le gustaba ir a la playa, de repente le gustaba un ribeye o era sujeto a pasiones terrenales. Mas sin embargo, Dios lo usa de una manera maravillosa, de una manera impactante, porque impacta al pueblo y es un profeta de los más grandes. Entonces, era un personaje que era sujeto a pasiones carnales como nosotros. Entonces, que no quede duda de que Dios te pueda usar. Que no quede duda de que Dios puede hacer algo grande en ti. De que si tú buscas a Dios, porque fíjense la manera de buscarle a Dios, de buscar a Dios, a favor de Dios, dice más adelante, y rogó con oración que no lloviese. O sea, no dijo, oh santo Dios, santo Cristo, te pido que llueva en esta mañana, Dios. No, él rogó, en él hubo entrega, en él hubo búsqueda, en él hubo esa pasión por buscar a Dios, por jalar la presencia de Dios en su vida para que la gente viera quién era Dios. Hubo ese jalón, esa inquietud de ser bendecido por Dios, porque él rogó a Dios. Imagínense rogarle a Dios. Entonces, si quieres que Dios bendiga tu vida, si quieres que Dios bendiga tu ministerio, si quieres que Dios bendiga a toda tu familia, tienes que rogarle para que lo haga. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y muchas de las veces creemos que Dios va a escuchar nuestra oración carnal diciendo, pues primero está la acción. Primero tenemos que actuar. Amén. Entonces, Elías, pues también tuvo miedo. ¿Se acuerdan? Más adelante aquí va y se esconde en una cueva. Porque le dio depresión. Entonces, aquí está muy claro, es un ejemplo muy claro de la vida de Elías, que si Dios usó a Elías, que tenía placeres semejantes a los de nosotros, ¿por qué Dios no te puede usar a ti? Elías tuvo miedo y tuvo momentos de debilidad. Entonces, Dios no usa gente disponible, sino gente dispuesta y entregada. Gente que realmente quiere la presencia de Dios en su vida. Gente que realmente quiera jalar a Dios. No busca personas que se quieran llenar de ego. De que, oh, yo soy fulano, hago tantas cosas, evangelizo aquí, evangelizo allá, tengo un proyecto. No. Dios busca entrega. Dios busca verdaderos adoradores. Que le adoren en espíritu y en qué. Amén. Entonces, pues ya se la sabe, tiene que hacer. Entonces,
Pues Elías pues, tenía miedo, Elías fue humano, pero más sin embargo, Dios lo usó poderosamente. Descendió fuego, oró para que descendiera fuego, oró para que se cerraran los cielos y para que se volvieran a abrir los cielos. Obviamente todo esto respaldado por Dios. Obviamente esto respaldado porque Dios le había dado un llamado, porque Dios le había dado un ministerio a Elías. E incluso resucitó a alguien. Entonces, Elías, siendo humano, siendo imperfecto, Dios lo usó. ¿Por qué? Porque él le rogó a Dios, porque él se acercó a Dios de corazón, porque Dios no busca gente disponible, sino ni perfectos. Dios busca lo más vil y menospreciado. Entonces, que no quede duda de que Dios te puede llamar a algo grande. Que no quede duda de que Dios te está jalando a algo grande. No te vas a tener un templo grandísimo, ¿verdad? Pero Dios te va a usar grande y enormemente. Amén. Entonces, Elías reta a Acab y los sacerdotes. Voy a terminar. Ahora sí ya. Con esto cerramos. Bueno. Primera de Reyes 18, perdón. Regresamos a Primera de Reyes. Entonces ya tenemos un contexto histórico de lo que está pasando en este tiempo con Elías y el pueblo de Israel, ¿eh? ¿Sí o no? ¿O volvemos a empezar? Entonces ya tenemos más o menos una idea de lo que realmente había estado pasando con el pueblo de Israel y lo que había estado pasando con Elías. Bueno, entonces 18, 26 y 29, al 29. Dice la palabra de Dios. Perdón. Y ellos tomaron un buey y les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció a mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Entonces, Elías se está burlando de Baal. Entonces, obviamente se está burlando, los está haciendo enojar. ¿Y qué empiezan a hacer ellos? Empiezan a saltar, empiezan a encajarse cuchillos, empiezan a hacer sus rituales, enojados. Porque su Dios no les respondía. Enojados porque ya estaban tirando patadas de ahogado. Entonces ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Imagínense ustedes estar en ese escenario, están en ese escenario, de que los profetas de Baal se estaban picando con cuchillos y se sacaban sangre y estaban haciendo sus rituales. O sea, si nos vamos al presente, si nos venimos ahora, pues igual en la brujería, en la santería y todos esos tipos de cosas, casi son las mismas costumbres. Bueno, luego les platico hay un libro que se llama Los Brujos del Poder. Y en este libro habla de todas las calamidades, de todas las cosas que han hecho en la política de brujería, a nivel santería, a nivel brujería, a nivel de que uno de ellos se fue a África a bañarse con sangre de león para adquirir el poder. Y sí, fue presidente de educación mucho tiempo. Bueno, entonces ellos estaban haciendo conforme a sus costumbres, a sus rituales. Ellos estaban sacaseándose así con cuchillos, derramaban su sangre para que Baal le respondiese. ¿Y qué pasaba? No le respondía. Entonces Elías se burlaba. Elías se burlaba de ellos porque él estaba confiado. Él confiaba en la respuesta de Dios. Él sabía que Dios le iba a responder. Él sabía que Dios lo estaba respaldando. Esa es la confianza que tenía el profeta. Porque Dios ya lo había usado antes. Porque él buscaba a Dios. Porque él se entregaba a Dios. Porque él le rogaba y le pedía a Dios. Entonces él tenía el respaldo de Dios. Y entonces él se burlaba de esas costumbres. Se burlaba de esos falsos profetas. Dice el versículo
29. Pasó mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerle sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchas. Entonces, todavía Elías les dice, ustedes escojan el güey. Ustedes escojan y escojan el, dio chance de que lo hicieran primero. ¿Por qué lo hacían de día? Por lo que representaba Baal. También había una representación del sol, del día. Entonces, Elías les dio chance para que el pueblo de Israel viera que lo que estaban adorando estaba mal, que lo que estaban adorando era falso, que lo que estaban adorando era momentáneo, que no había respuesta de lo que estaban adorando. Entonces dice el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces, bueno, regresando aquí a la burla de Elías, ¿por qué lo hace? Para evidenciar públicamente al verdadero Dios. ¿Por qué lo hace con mucha gente? Para evidenciar, para que la gente viera quién era el verdadero Dios. Entonces, obviamente, pues Dios se manifiesta claramente. Entonces dice 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se les acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces, en ese altar ya había bajado la presencia de Dios antes. En ese altar, Dios ya había usado personas para que se derramara el fuego de Dios. En ese altar, la presencia de Dios ya había bajado. Mas, sin embargo, ese altar quedó arruinado. Ese altar quedó vacío. Ese altar quedó hueco. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos alejamos de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios? Nuestro altar se destruye. ¿Y qué tenemos que hacer más adelante? Tenemos que reconstruirlo. ¿Por qué? Porque hemos abandonado lo que realmente es Dios en nuestras vidas. No hemos valorado el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario que hizo por nuestras vidas. Muchas veces decimos ser cristianos, pero de cristianos no tenemos nada. ¿Por qué? Porque necesitamos restaurar ese altar. Necesitamos que ese altar sea otra vez levantado para que baje la presencia y habite la presencia de Dios en nosotros. Y no nada más en nosotros, sino que en mi familia. Entonces dice el 31, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será su nombre. Y tomando Elías 12 piedras, Dios le estaba dando identidad, unidad al pueblo de Israel. Porque recordemos que en esas gentes no estaba todo el reino, porque el reino había sido separado entre Jeroboam y Roboam. Entonces, Dios quiere unificar el pueblo de Israel. Es un altar profético, es una enseñanza profética para la restauración del pueblo de Israel. Entonces, Elías junta las 12 piedras. Junta las 12 piedras para restaurar el altar. Entonces, ¿qué está haciendo Dios a través de Elías? Está reconstruyendo una identidad. Lo que antes había sido fuerte, que había sido derrumbado, Dios lo vuelve a reconstruir. Si en momentos anteriores de tu vida buscaste mucho la presencia de Dios y eras un hombre de fuego, un hombre de y de repente por X situación o por X cosa te alejaste de Dios, Dios quiere acercarte otra vez. Dios llama a la restauración. Dios te quiere volver a dar esa identidad de su santo nombre en tu vida. Entonces esas 12 piedras representan la identidad del pueblo de Israel, la unificación del pueblo de Israel. Entonces Elías acomoda las 12 piedras. O sea, no las acomodó por tribus, las 12 piedras representaban una tribu, pero no las puso abajo va a quedar la tribu de Benjamín y arriba va a quedar la tribu de Judá. O abajo va a quedar el ministerio de los niños. Hermano, pero ahí no va el ministerio de los niños, va más arriba. Bueno, el ministerio de los jóvenes. No, hermano, no, bueno, el de la alabanza. O sea, no, él quería unificar. Él quería restaurar
porque todo ese altar iba a ser uno. Entonces cada ministerio representado en nuestra iglesia va a ser uno para la exaltación del Rey, para la exaltación y la adoración, para jalar la presencia de Dios en nuestro templo, en nuestras vidas y nuestros corazones. Amén. Entonces, ¿qué hizo Elías? Arregló el altar que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las 12 tribus, Israel será tu nombre. 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de ¿quién? Otra vez. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de... Amén. Entonces, en el nombre de Jehová hay que hacer las cosas. No en nuestro propio orgullo, nuestros propios pensamientos, sino que hay que actuar conforme a la voluntad del nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque Él va a ser quien nos respalde. Entonces aquí Elías está siendo respaldado por la presencia de Dios. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Edificó con las piedras un altar, 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y la puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Lo hicieron 3 veces. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Entonces, ¿qué hace? Toma las 12 piedras. Ordena la leña. Ordena. Se me treba la lengua. Entonces, ordena la leña. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que Dios es un Dios de orden. Entonces, a Dios les gusta que hagamos las cosas bien, no a medias. Ordenó la leña, puso el sacrificio. Ahorita vamos a ver sobre el sacrificio. Y derramó agua. ¿Qué representa el agua? Pues acuérdense, si regresamos al contexto, que había sequía. No había agua. Entonces, ¿de dónde salió esa agua? Entonces, en ese tiempo, el agua debió haber sido más cara que el oro, porque había sequía. Entonces, tener agua era de bendición para quien tuviera agua. Entonces, Dios llama al pueblo a que entregue el sacrificio completo. Aquello que estabilidad. Por ejemplo, el agua para ellos en esa sequía era una estabilidad de bien, porque era el agua es muy importante para el cuerpo. Entonces, ¿qué les pide Dios? Les pidió el agua para que sea derramada en el altar. Entonces, Dios les pide a esas cosas que no queremos entregarle a Dios porque creemos estar plenos. Dios nos pide cosas que creemos nosotros que es nuestra plenitud. Entonces, por ejemplo, había sequía y de repente que te pidan el agua que tienes y que la derrames ahí en el altar. O sea, una vez, pues una vez todavía lo hago. 2 veces, épale, se me va a acabar el agua. Pero bueno, 3 veces, épale, ¿qué pasó? Ya mucha agua, ¿no? Ya me está quitando mucho, Dios. Ya no. O sea, Dios te va a pedir aquello que no le quieres entregar. Aquello que te hace pleno. Aquello que te hace creer que eres más que los demás. Dios te lo va a pedir. ¿Para qué? Para reconstruir ese altar. Para que la presencia y el fuego de Dios se derrame en tu vida. ¿Para qué? O sea, le vas a entregar el agua. Si lo haces de corazón, si lo haces bien, ¿qué va a pasar más adelante? Recuerden que estamos orando, Elías está orando aquí para que se abran los cielos y para ver quién era Dios. Entonces vas a entregar lo poco que tienes para que Dios te dé más. Entonces tenemos que entregarlo de corazón y no, dijeran por ahí, a medias tintas o que nos pese. Dios nos pide cosas que no queremos entregarles. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar cosas más adelante mucho mejores, de más bendición para nuestra vida. Amén. Bueno, regresamos. Derramó el agua y oró. Y edificó, preparó luego la leña, 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. O sea, era imposible que se prendiera fuego en ese altar.
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Una vez más, reconfrontando y reconfirmando que Dios lo había mandado, que Dios lo estaba respaldando. ¿Y qué tipo de sacrificios está entregando Elías? Porque en Levítico nos habla de 5 tipos de sacrificios. Y Elías, ¿qué tipo de sacrificio está ofreciendo a Dios? Vamos a Levítico 1. Ya vamos a dar silla. Dice, te lo leo así rapidito, del 3 en adelante. Si su ofrenda fuera el holocausto vacuno, Elías había sacrificado un cordero. Era un holocausto, era un buey. Macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo a la reunión delante de Jehová. Y pondrás tu mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces se degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Abraham ofrecerán sangre y rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. 7. Y los hijos de Aarón pondrán fuego sobre el altar y lo compondrán la leña. 8. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acubarán las piezas, la cabeza y la grosura. Está hablando aquí de un sacrificio de un becerro. A ver. Aquí, 14. A ver, permítame. Sí, es un ofrendo de... Permítame. Voy. De expiación. Ok. Me voy yo. ¿Qué representaba este sacrificio? Según Levítico era un holocausto de entrega total a Dios, de expiación, era sacrificio de expiación. Entonces, todo el capítulo 1 habla del holocausto, de que ese sacrificio era totalmente para Dios. Tendríamos que leerlo todo, pero eso lo lee en su casa. Aquí en el 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Era sacrificio de expiación. Era para redimir los pecados del pueblo de Israel. Pero el sacrificio, todo lo que se consumía, lo que ofrecieron en ese sacrificio, lo que se ofrecía en el sacrificio en ese momento, todo era para Dios. O sea, en ese sacrificio no se repartía nada para el sacerdote, ni se repartía nada para los levitas. Ese era otro sacrificio, y había otro sacrificio que también se repartía para el pueblo de Israel. Pero este sacrificio en particular era para Dios. Todo lo que había en el sacrificio era consumido por el fuego y subía en olor grato a Dios. Entonces todo esto se consumía, todo el sacrificio, todo era para Dios, todo subía para Dios. Entonces, este sacrificio era de expiación. Este sacrificio era una entrega total a Dios, porque todo iba a subir para Dios. No le tocaba, vuelvo a repetir, no le tocaba nada a los sacerdotes, ni le tocaba nada a los levitas, ni le tocaba nada al pueblo de Israel. Todo esto le tocaba a Dios. Entonces, el sacrificio que está ofreciendo Elías es un sacrificio que va todo a Dios, un sacrificio de expiación. Entonces, ¿qué significa eso? La entrega total a Dios. Tenemos que entregarnos con totalidad a Dios. Nada es guardado para nosotros. Todo es para Dios. La expiación que debe hacer cubre nuestro pecado y restaura nuestra relación con Dios. Entonces,
Dios pide una adoración genuina. Entonces Dios pide que nos entreguemos en totalidad a Dios. Dios nos quiere que entreguemos las cosas muchas. Dios nos quiere completos para Él. Si Dios nos quiere usar, tenemos que entregarle todo a Dios. Todo. Nada. Que voy a dejar esto para acá. No, hay que entregarle todo a Dios. Si queremos que el fuego de Dios se derrame en nuestras vidas, tenemos que entregarnos en totalidad completa a Dios. Si queremos que nuestro sacrificio, lo que le llevamos a Dios, sea grato a Dios, sea un olor grato y sea aceptado por Dios, tenemos que entregarle todo a Dios. Dios no quiere cosas incompletas. Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere todo de nosotros. Entonces, por el proceso de Elías, reparó el altar, tomó las 12 piedras, ordenó la leña, puso el sacrificio, derramó agua, oró. ¿El resultado? ¿Cuál fue el resultado? Descendió fuego y lluvia. Entonces, ¿cuál es el orden? Altar, fuego y lluvia. Pero primero tenemos que reconstruir ese altar. Porque acuérdense muy bien, si no hay reconstrucción del altar, porque recordemos que el fuego de Dios no cayó mientras estaba siendo reconstruido el altar. El fuego de Dios consumió todo cuando ya estaba el sacrificio, cuando ya estaba completo, cuando ya estaba terminado. Entonces, esto es un proceso. No va a ser de la noche a la mañana, pero sí tenemos que entregarnos a Dios con totalidad. Sí tenemos que buscar a Dios completamente y entregarle a Dios todo aquello que no nos deja, que nos atrapa o que nos arrastra, que nos jala. Tenemos que entregarle todo a Dios. Y esto, la verdad que para seguir a Dios es todo o no es nada. Tenemos que entregarnos completamente a Dios. Tenemos que reconstruir ese altar de adoración. Tenemos que reconstruir ese altar de oración. Porque si queremos que el fuego de Dios more en nuestras vidas, si queremos que el fuego de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo more en nuestra vida, tenemos que reedificar ese altar de oración, ese altar de adoración, de oración para con Dios. Y recuérdense esto, es totalidad a Dios. Amén. Entonces, pues, Dios les bendiga y vamos a pasar con lo de la Santa Cena. Gloria a Jesús. Pues vamos a el paso que sigue. Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Es todo para quién? Para Dios. Gloria a Jesús. Entonces Dios nos dio todo para nosotros. ¿Qué? El Cordero. Entonces Dios, ahí viene lo que Dios consumió con el fuego, pero aquí está lo que Dios nos va a dar para poder ser fieles.